Desde mi opinión de haber podido participar en la creación de este proyecto, yo creo que el elemento más importante ha sido que en esta casa, que para nosotros es como una casa en la que hemos podido vivir y cohabitamos, pues la parte de la ilusión ha sido el motor que nos ha hecho llegar hasta aquí y que creo que ese es el motor que nos lleva hasta el siguiente escenario, que entre todas tendremos que crearlo. Etxe handi bat, nun kentzen dugu normak eta kanpora begitzuten jarraitzen dugun honditzen barruen dekogun guztize. Eta horregaz batera espazio seguru bat izaten jarraitzutie pasetan dien pertsona guztizentzat. Lo que hemos sacado de este espacio de escucha, pues como de ahora en adelante, como construir algo conscientemente en plan de que sea de apoyo, de integrar a las personas y de impulsarnos entre nosotros como a apoyarnos en nuestros proyectos para que salgan adelante y que tengan como un impacto más colaborativo. Para mí BBF ha sido muy importante en mi vida, ¿no? Porque ha sido como el lugar en el que han sucedido muchas cosas, ¿no? Mucho desarrollo, mucho aprendizaje. Y estoy muy contento también de haber impulsado el DOC, ¿no? En el que ha habido pues cientos de risas, de conversaciones, de besos, de contratos, de nuevas ideas, de proyectos, ¿no? Y eso se extrapola un poco a todo el BBF, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos a futuro pues generar esta sensación, esta emoción de energía que crea y seguir haciendo que juntos, aprendiendo, crear pues cosas guapas? Egun, Bilbo eta Bizkaialdean berrikuntza ekosistema desberdinak ditugu, adibidez BBF alde batetik, Asfabrik baita, Batorrea, hor berrikuntza garatu egiten da, baino izan daitezke sistema isolatuak. Gure hurrengo erronka izan behar du ekosistema horiek elkartu, hurbildu eta nola sortu ekosistema bat bata bestea bultzatuko dituena. Hori izango da hurrengo urterako erronka. Este BBF Barri hemos aprendido que queremos ser un espacio donde poder vernos desde la humildad, desde la proactividad y queriendo trabajar por el bien común todas juntas.